Estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Qué emoción esta mañana, 1 de noviembre. A todos, a todas, al pueblo hondureño, dentro y fuera de nuestra geografía nacional, bienvenidos, bienvenidas al encendido del árbol navideño, donde la magia y el sabor se encuentran. Déjenme colocar esto, que lo hacía en 1965, 66, cuando no habían regulaciones. Yo iba a cortar un arbolito en los noviembre de pino a cualquier lado sin pedir permiso. Chiquitín, chiquitín, porque me gustaba hacer esto, encender el árbol de Navidad. En ese tiempo, ¿saben qué? ¿Qué ponía en los árboles? Bombas, pero hoy voy a poner esta pelotita linda. ¿Lo están captando? Muy bien. Por lo tanto, yo voy a hacer algo. Voy a brindar, vamos a brindar, mejor dicho, juntos por una Navidad con sabor a Link. Y por eso le voy a pedir a Lucecita Madrid que me acompañe. Y a todos los que están, por favor, mis invitados, pasen para que brindemos. Me vas a ayudar ahí con los vasitos y con esta botellita de Lin para brindar. Pasen. Y sumémonos a esta fiesta de la Navidad que la inauguramos hoy en Televicentro. Buena elección. Como va a ser brindis, ¿verdad? Pero pásalo. Sí. Pásalo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, mucho gusto. Gracias por su... Buenos días. Qué contento acompañarnos. Mire, vamos a brindar con Lin en el inicio de esta Navidad y ahora que hemos inaugurado el arbolito de Navidad. ¿Y vamos? ¿Vamos? ¿Van a faltar vasos? Van a faltar. ¿O suficientes? Van a faltar. ¿Y tú no vas a brindar? Faltan 2. Sí, claro. ¿Puede? Faltan 2. También se puede de la botella, listo. No hay bueno, problema. me deja. Esa buena observación. Es una dama con mucha experiencia. Así es. Humilde y campechana, la Lucecita Madrid. También se puede brindar, dice, con la botella. Pues bien, Está bien. así que Gracias. brindemos juntos por una Navidad con sabor a Link. Felicidades. La Navidad. Salud. Linda Navidad. Feliz Navidad Salud, para todos. Salud. Delicioso. Rico. Rica, ¿verdad? Toronja. Toronja. Sabor Sí. toronja. Sabor toronja. Sabes que ya días no me tomaba un refresquito, una gaseosa de estas a esta hora, pero me ha caído súper bien. Bien. Y máximo con este ambiente navideño. Me gustó antes de que encendieran la luz. Vamos a ver si lo podemos hacer porque resalta toda esta decoración. Y por alguna razón, vamos a ver, por alguna razón esta mañana yo me levanté escuchando música cristiana, ¿sabes? Y la música de Marcos Witt. Marcos Witt. Sí, no sé Jesús dónde Adrián está también. mi teléfono celular porque
Hay una canción que me levantó el ánimo. Me levantó el ánimo. Señá, qué lindo se mira. Mira, lucecita. Hermoso. Y mira. ¿Cómo se llama esta canción? A propósito de las luces navideñas. De Marcos Witt, Enciende una luz. Enciende una luz. Me la cantaban en el colegio. ¿Quién? En mis maestros. ¿De veras? Enciende una luz. Tengo que seguir brillando. Sí. No lo he cumplido mucho, pero cada día es... No, espérate, que esta una canción es bella. oportunidad. Así, con esta luz tenue, así. Es que esta canción a mí me encantaba desde que salió. Y recuerdas, El micrófono, pues. enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo. Así que te hacían cantar esta canción. Me la cantaban. Y la Navidad, ese es el propósito principal, licenciada. Sí, Que encienda la luz de todos nosotros y recordar el nacimiento de Jesús, que es el objetivo principal. sí. Porque la canción está inspirada en que esto no tendrá su fin si antes la gente en el mundo no conoce la palabra. Y hay millones de personas viviendo en lugares recónditos que no saben de la Biblia y que nunca han leído la Biblia. Y hasta tanto no la lean, esto no termina. Esa es, en esencia, el mensaje de esta linda canción. Muy bien, pues, ambiente navideño, felices, con el corazón limpio. Cada momento con un hálito de vida hay que aprovecharlo para pedir perdón y para arrepentirnos de las cosas que no hemos hecho correctas y que nos golpean la conciencia. Hay alguien que las perdona y está ahí arriba y está aquí abajo y está al lado mío, al lado de todos nosotros aquí, en cualquier lado. Así que aprovechemos esta temporada para reencontrarnos en valores y reencontrarnos con el Creador del universo. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con otro tema muy bonito relacionado con la infraestructura escolar y las iniciativas para construir escuelas, para mejorar escuelas. Y ya luego pasaremos a otro tema. Saben que ayer El Salvador anunció que en 7 años va a tener un reactor nuclear para generar 100 megavatios de energía. Yo me impacté cuando escuché esa noticia. ¿Lo van a lograr? Si lo logran, bien construido, bien protegido. Vamos a hablar de los alcances de eso, porque Honduras también anda con esa idea. Así que, interesante lo que sucede en la próxima hora con, ¿qué hora es, Lucecita? 7:09. En la próxima hora, 49 minutos. Así que, sigan con nosotros. Miren, atentos a eso del reactor nuclear que ha prometido El Salvador, que va a tener ya construido, instalado en 7 años, para generar 100 megavatios de energía. Y ya Lucecita Madrid anda buscando ahí una información relacionada con los países que tienen reactores nucleares, la que tenía justo yo para imprimir. ¿Cuántos reactores nucleares? Si yo no me equivoco, en Centroamérica sería el primero. En Centroamérica sería el primero. ¿Dónde? No sé. No crean, ha surgido preocupaciones aquí en el país porque no saben dónde lo van a instalar. Desde Honduras solo se escuchan voces que dicen, cuidadito, lo instalan ahí en el Golfo de Fonseca. Porque con los reactores hay que tener sumo cuidado, si no recuerdan ustedes Chernobyl. Y El Salvador y nosotros somos uno solo. Ya en unos minutos vamos a dar a conocer toda esa información. Porque antes les quiero decir que la Fundación FICOSA, la Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo USAID y SEDUC alcanzan la meta de remodelar 25 escuelas a nivel nacional. Por eso tenemos hoy a la vicepresidenta de Sostenibilidad de la Fundación FICOSA, Carla Simón, a quien le doy la bienvenida. Ya brindamos, Carlita, o sea que vamos a pasar 2 meses buenos y en constante comunicación. Hemos comenzado bien esta Navidad.
y la subgerente de la Fundación Ficosa, Selene Sánchez. Buenos ¿Qué días, tal, Selene? Renato. Bienvenida. Contenta, Buenos días. Contenta, gracias. Y ya les voy a decir de otros dos invitados especiales que tenemos esta mañana. Ya se los voy a presentar, incluido un joven con una voz fuerte, posicionada, segura. Buenos días. Buenos días. Encantado. Ya les presentaré también a su abuelo. Carlita y Selene, cuéntenme cuál ha sido el impacto de la Alianza por la Educación y cuál ha sido el más significativo. Gracias, Renato. Primero que nada, nos sentimos muy contentos de poder estar hoy acompañándolo aquí en su programa, a todos los que nos están viendo en la inauguración de la Navidad para Televicentro. Fue un brindis bien ameno. Muchísimas gracias. La Alianza por la Educación, Renato, fue una iniciativa es una iniciativa que promueve la embajadora de Estados Unidos, la señora Laura Dou, y en la cual el presidente de Fundación decidió de forma contundente apoyar. Fundación Ficosa ha venido apoyando la educación desde hace muchos años atrás, estamos cumpliendo 26 años, todo relacionado a la educación preescolar. Vino esta invitación y dado ese compromiso y conciencia del impacto que tiene poder apoyar la educación del país, nos apuntamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hemos rehabilitado 25 centros básicos, más de 300 aulas y son 10.600 niños los que han sido beneficiados. El impacto verdadero está en la transformación que a través de este proyecto se ha logrado en las diferentes comunidades que hemos atendido. No quisiera ser yo quien le cuente la historia, quisiera darle paso a don Rómulo, quien es abuelo, alumno del centro, él fue alumno del centro, sus hijos estudiaron en el centro básico el doctor Esteban Mendoza, hoy sus nietos también son parte del centro, correcto, de la Kennedy, para que nos cuente su historia, porque al final creo que ellos son quienes han sido beneficiados con este proyecto tan importante de rehabilitación. Estos centros, Renato, fueron centros que tristemente se dañaron por el abandono durante la pandemia y también por todo el tema de las tormentas que nos azotaron en ese momento. Antes de escuchar a don Rómulo y a Jeremy, ¿qué reacciones se producen en las comunidades después de la remodelación de estas escuelas? Eso es lo más, podría decirle yo, el mayor impacto que recibimos, porque Fundación Ficosa, su actuar durante todos estos 26 años ha sido siempre de la mano de la comunidad. Y es que si no es así, esto no funciona, Renato. La comunidad es ese motor, ¿verdad?, que mueve, que impulsa. Siempre para nosotros es fundamental incluir a los docentes, madres y padres de familia, líderes comunitarios como don Rómulo, que ya dice, ya no tengo hijos, pero ahora tengo nietos, ¿verdad? Y también entidades locales. Fíjese que en el último centro que inauguramos en Juticalpa, Olancho, una entidad local incluyó que los privados de libertad apoyaran este proyecto específico ahí en el centro Armando Montes de Juticalpa. Entonces hemos podido ver durante mucho tiempo atrás, de 26 años que tiene la Fundación, que este tipo de proyectos motiva no solo a la Fundación, sino que a empresas aliadas que se unen también con nosotros. Tuvimos también el apoyo de otras empresas privadas que también dijeron, yo me quiero sumar. Y, por supuesto, entidades locales y, como le digo, la comunidad. Pues vamos a escuchar al abuelo de don Rómulo Cuello, de esta fecha, 1 de noviembre de 2024, con un inquieto y 20 nietos, pero qué bien que está canalizando la energía Jeremy Eduardo Cuello González, de 9 años, del 4º grado, sección 3. Don Rómulo Alberto Cuello López. Y usted es parte de estas reacciones emotivas de las comunidades donde se restauran las escuelas por Ficosa, USAID y SEDUC. Así es, licenciado Renato. Doy gracias a Dios por estar en este tan populoso programa. Como la Kennedy. Claro que sí, a eso quería referirme. Y buenos días a todos, en especial a esa comunidad Kennedy, a esa ciudad Kennedy. Vengo a hablarles de una escuela que es el Centro Básico Doctor Esteban Mendoza. Yo tuve la oportunidad en 1974 de empezar mis estudios primarios en la Escuela Doctor Esteban Mendoza, y de lo cual pues a la fecha de hoy han pasado por esa escuela mis 3 hijos, a los cuales
lograron beneficios de aquel entonces y ahora estoy con mi querido nieto, que es, creo yo, que es el más afortunado. Sí. Porque ahora los beneficios y los apoyos que tenemos son muy diferentes a aquel entonces. Hay apoyos muy básicos para que la educación sea efectiva y una de ellas es la infraestructura, ya que una escuela con sus aulas oscuras, con sus aulas sin iluminación, al no haber bien pintados, los niños no dan el 100% que esperamos de ellos. Yo pues he visto en todos estos años la evolución del Centro Básico Dr. Esteban Mendoza y de la cual pues yo estoy agradeciendo aquí públicamente a Fundación Ficosa, que son los que han puesto como plan piloto a la Escuela Dr. Esteban Mendoza a dar todos los beneficios y han dado resultados. Lo digo porque yo miro en mi nieto, que es el mejor ejemplo más cercano que tengo. Hasta las notas ha subido. Él pertenece al cuarto al cuarto grado. Sí, en Academia de Excelencia. Igual ha sido por los resultados que su aula ya no es oscura, que su techo ya es seguro, no tienen aquel temor de mover sus pertenencias escolares para que no se les moje. Al ver de que ya no tenemos un foquito, recuerdo yo, amarillo o blanco, amarillo más que todo, no estaba todavía, ahora lo que nos ha proporcionado la Fundación Ficosa son luz LED, que eso proporciona una mejor visibilidad, haciendo énfasis de que donde es el Centro Básico Dr. Esteban Mendoza, fueron hechas con un fin de bodega, porque ahí estaban almacenados todos los materiales que iban a utilizar para la construcción de las casas de la colonia Kennedy. O sea que nunca pensaron que iban niños a estudiar ahí. Ahora, yo pasé por ahí, mis hijos también, y ahora ya me da gusto ver ventanales, aquellos ventanales que dan el suficiente oxígeno para que los cerebros de estos niños den mejores resultados. ¿Y qué con esto? La sociedad va a tener mejores elementos y va a proporcionar a lo que queremos llegar, a ser un país desarrollado. Muy bien, don Rómulo, lindas palabras. Jeremy Eduardo Cuello González, es tu turno. Ok. Es tu turno. ¿Cómo te sientes ahora con esa escuela remodelada? Feliz y contento con todo lo que ha hecho la Fundación Ficosa. USAID y también la Secretaría de Educación, ¿verdad? Que son parte de esta alianza para remodelar esas 25 escuelas a nivel nacional. Cuéntame antes, ¿qué pasaba antes de que Ficosa remodelara tu escuela? ¿Qué sucedía ahí en tu aula y en toda la escuela? No había techo seguro ni el techo de la cancha. O sea, que jugamos, nos solíamos, ni para los actos cívicos que nos solíamos, todos los días nos soleábamos. Ya me imagino las asoleadas. Sí. Roja la piel de tu cara, ¿no? Sí. Y ahora cuéntame. ¿De qué? ¿Cómo está la escuela? Bien, Remodelada. Sí. Con techo nuevo, luces LED. Luz LED, blanca. Sí. El techo de las canchas. Vas a ser periodista. Así que desde ya prepárate para tener el micrófono así, a esta distancia, ¿eh? Ajá, cuéntame de tu escuela ya remodelada, ¿cómo es ahora? Ahora es bien bonita con todo lo nuevo. Del techo, el suelo de la cancha antes era pura tierra. O sea que ahora tú te sientes mejor. Es que tu abuelo me está diciendo que tus notas andan pero espectaculares. Sí. Te sientes seguro, hay mejor ambiente y por lo tanto tú esperas que amanezca para ir a la escuela todos los días. Sí. Eso me llega, qué bien, qué bien. Bueno, ¿y qué desafíos encontraron? Cuéntenme en toda esta actividad, como siempre, aunque se quiera colaborar, se generan problemas. ¿Encontraron algunos desafíos, algunos obstáculos? Gracias, Renato. ¿O no? Yo creo que, a ver, más que acentuar los desafíos, lo que queremos es hacer mención que este ha sido todo un proceso, trabajar con las comunidades, lograr conectar lo que estábamos haciendo con la real necesidad que ellos tenían. Para nosotros fue sumamente importante. Y algo que logramos en esta ocasión en particular es que
las escuelas básicas que se rehabilitaron, Renato, están en las mismas comunidades donde ya estábamos atendiendo el preescolar. Entonces, era poderle dar al niño de preescolar entre 3 y 6 años la oportunidad de continuar su educación en una primaria, secundaria completamente habilitada para recibirlo a él. Eso ha sido mágico, eso ha sido un reto importante, ¿verdad? Que las comunidades continúen. Claro. Por la reacción de don Rómulo, sé que así han reaccionado todos los padres de familia en las 25 comunidades, emocionados y felices, porque ahora ven que sus hijos van a la escuela y están seguros. Imagínense ir a la escuela sabiendo que el techo está malo, pensando el padre de familia que en qué momento hace un viento fuerte y se cae el techo y lesiona al niño. ¿Y los maestros cómo han reaccionado, Selene? Eso, de lo que hablaba don Rómulo y acaba de mencionar usted, quiero comentar algo. Eso nos llevó a nosotros como fundación a planificar y ejecutar el proyecto en 4 pilares, porque habían diferentes cantidades de necesidades en las diferentes escuelas. Entonces dijimos, enfoquémonos en 4. ¿Cuáles son las primordiales? El niño lo decía, el techo. Nos encontrábamos con techos, con agujeros, que yo les decía, ay, si es que pasa un gato y cae encima el gato del niño, la lluvia, el sol, tantas cosas, ¿verdad? Techo fue uno de los primordiales. El segundo era el sistema eléctrico, que en la mayoría estaba muy dañado e incluso no tenía luz, siendo un peligro para los niños, y otros que ni siquiera ya tenían luz, como dice don Rómulo, que no era visible para ellos. El tercero era agua y saneamiento. Agua y saneamiento a la pandemia nos dejó esa lección de que es necesario contar, ¿verdad?, con agua, con un lugar para que podamos, los niños incluso puedan tener separado dónde ir las niñas y los niños, ¿verdad?, sobre todo en las escuelas. Y por último, el pintado general, que el pintado general encontramos que era amplio, eran ventanales, puertas, reparaciones de pisos, reparaciones de aceras, accesos para que los niños cuando corran, juegan, estén en lugares seguros. Pues yo soy así, yo meto presión, así que le pido a Camilo y a la Fundación Ficosa que en 6 meses nos tenga otras 25 escuelas restauradas con la Secretaría de Educación y la Agencia Internacional para los Estados Unidos. Es que no, hay que pedir pues, y exigir y presionar. Si lo han hecho, ¿por qué no en 6 meses otras 25 escuelas? Claro que lo van a lograr. Selene, encantado. Carlita, también encantado. Y me despido también de este jovencito que yo te auguro éxito en la vida, e integral, en valores éticos, morales, espirituales, y en toda esa formación escolástica que tenés que recibir y que estás recibiendo. Sí. Ok. ¿Cuándo nos vemos? Creo que el domingo, tal vez. ¿Dónde? Acá. Ah, bueno, vas a venir aquí, bien, excelente. Y don Rómulo Alberto Cuello López, gracias y éxito siempre. Gracias, licenciado. Ya nos conocíamos, ¿verdad? Sí. Y en la Kennedy. En la Kennedy. Yo vivía ahí en la Kennedy. Sí. Al lado de la casa de Jaime Varela, ¿se acuerda aquel extinto portero de la Selección Nacional de Honduras? Muy famoso, claro que sí. Atrás de la iglesia, ¿cómo se llama la iglesia? San Juan Bautista. San Juan Bautista, sí. Éxitos. Gracias, licenciado. Vamos a la pausa y luego retornamos para hablar del reactor nuclear que los salvadoreños piensan instalar en 7 años. Honduras anda detrás de lo mismo también, ¿saben? Sí, un reactor nuclear. Allá para generar 100 megavatios. Ahí tenemos la noticia de prensa gráfica que la vamos a difundir en los próximos minutos porque tenemos un panel de importantes invitados para analizar esto desde la perspectiva de la generación de energía y además expertos en geopolítica, las repercusiones que tiene la instalación de un reactor nuclear cerquita de nosotros, y un ancho es más grande que El Salvador. Sí, atentos. Ayer la prensa gráfica del Salvador publicó: primer reactor nuclear en El Salvador podría generar 100 megavatios de energía en el tercer día de la 9ª semana de la energía que se celebra en Asunción, Paraguay. El presidente del CEL, Daniel Álvarez, dio más detalles sobre el proyecto nuclear que impulsa el gobierno salvadoreño y por qué no apostó a otra energía. El primer reactor modular nuclear que El Salvador quiere tener en 7 años podría generar hasta 100 megavatios de energía, según dijo el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas y también presidente de la CEL, Daniel Álvarez, al concluir su participación en la 9ª semana de la energía que se desarrolla en la ciudad de Asunción, Paraguay, y es organizada por la OLADE.
A manera de comparación, la presa hidroeléctrica 3 de febrero, el Chaparral, tiene una capacidad de generación de 67 megavatios. En 7 años queremos llegar a tener el reactor de investigación, cuando menos, y después tener un reactor de potencia, afirmó el funcionario en su intervención en un panel que discutió el futuro de la energía nuclear en Latinoamérica. Los reactores modulares pequeños son reactores de menor tamaño que uno convencional, que ocupan menos espacio. Se adquiere primero un SMR, que son las siglas en inglés de reactores modulares pequeños, de investigación para tener un proceso de capacitación y adaptación, y luego se activa como un reactor de potencia. Según explica el Organismo Internacional de Energía Atómica, estos reactores tienen una capacidad de potencia de hasta 300 megavatios, pero según Álvarez, la meta son 100 megavatios. No obstante, el funcionario no dio detalles sobre la inversión que necesitaría el país para adquirir estos SMR o a quién los compraría. Lo que sí dijo en su ponencia es que aunque el país ha diversificado su matriz energética en los últimos años, el gobierno pensó en la energía nuclear como una alternativa de generación porque el país es pequeño y no es posible llenarlo con paneles solares o construir más presas hidroeléctricas, pues ya hay 6 en el país. Durante estos 7 años, Álvarez dijo que se capacitaría a personal para que conozcan muy bien todos estos equipos. La decisión política ya está tomada, escúchese bien, la decisión política ya está tomada. La estructura para introducir la energía nuclear debe ser segura y pacífica. Eso esperamos. La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada y de manera express una ley de energía nuclear con la que también se crea el organismo para la implementación del programa de energía nuclear en El Salvador. Por su parte, Pedro Mafia, director de gestión institucional de la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil, otro de los ponentes del panel, explicó que en su país comenzaron con su primer reactor hace 67 años. Y no fue sino hasta 1985 que construyeron su primera central nuclear. En 2001 comenzaron con la operación de la segunda planta nuclear, o sea que Brasil sí las tiene ya. Sí. La generación nuclear representa el 2% del consumo eléctrico del país. Ahí está el problema. Sí, me imagino, solo 2%. Jorge Flores, director general de Seguridad Radiológica de la Secretaría de Energía de Honduras. Bienvenido, Lick, es un placer tenerlo. El experto en geopolítica, Federico Canales. Don Federico, que bien tenerlo hoy de nuevo en Frente a Frente. Y también otro experto en geopolítica, don Germán Licona. Germán, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, placer. Bien, gracias por estar aquí. ¿Y nosotros cómo valoran? Yo sé que ustedes están al tanto de todo lo que está pasando en esta temática en la región. ¿Cómo la valoran? ¿Qué repercusiones tiene esto? ¿Qué hacemos nosotros? Alguien me dijo ayer que Honduras ya ha pensado también en un reactor nuclear. Si lo ha pensado, ¿cómo va esto? Explíquenos, por favor, licenciado. Bueno, el tema de decidir utilizar energía nuclear, obviamente es una decisión soberana de cada país, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y también que se debe tener conciencia que no es una tecnología a la cual se puede acceder con facilidad, sobre todo por la complejidad de su diseño, su fabricación. Lo que sí es cierto es que la industria ha ido desarrollando soluciones simplificadas, sencillas para sistemas aislados, para producir bajas potencias, en el sentido de que pueden ser escalables. Precisamente eso es lo que El Salvador en su intención está pensando, y creando una capacidad de a poco escalable, ¿verdad?, en función de su demanda de energía, pero sobre todo también ganar experiencia. En el caso de Honduras, también a través de un documento denominado Política Energética Nacional, existen 2 líneas objetivos, que uno es plantearse la posibilidad de valorar, hacer los estudios y también divulgar cuáles son las ventajas de tener esta energía en el país, para establecer un consenso nacional y que naturalmente, si es aceptada, pues se inicien los procesos para traerla. Y otra de las líneas es reforzar lo que ya tiene el país como infraestructura de seguridad. Es decir, el país hoy por hoy cuenta con una autoridad que vigila estos tipos de materiales y que trabaja técnicamente en el control de ellos. Naturalmente, pues al escalar esa introducción de esta tecnología en el país, se deben crear más capacidades, es decir, más personal especializado en la vigilancia, más especialistas que puedan darle mantenimiento a estos equipos, que sepan
detectar fallas, ¿verdad? Que sepan hacer simulaciones y un conjunto de elementos que requieren no solo operatividad, sino el uso seguro. Así que, en términos generales, son programas que requieren muchos años para ganar de experiencia, aunque tengamos, de alguna manera, los profesionales, se requiere conocer la situación en la que estas tecnologías se van a introducir en el país. Y bueno, es un programa que pues toma muchos años. En el caso de El Salvador están hablando de 7 años. Sí. Un programa nuclear puede tardar de 25 a 50 años su implementación. Ahí está la experiencia de Brasil. Toma muchos años, ¿verdad? El Salvador quiere ser la excepción y acortar en 7 años esto. Sin embargo, pues, lo que se quiere aprovechar también es la experiencia de los países que han desarrollado, ¿verdad? Que lo tienen más materializado. Y obviamente, pues, ese es un mercado que ellos están explorando. Es decir, trae esta tecnología en base a la experiencia. Lo que sí es cierto es que en la región, pues nosotros no tenemos la cantidad suficiente de especialistas y pues nos tocaría recurrir a la ayuda de estos países. Y ahí es donde está, digamos, alguna barrera, ¿verdad? ¿Qué países están en la disposición de embarcarse en ayudarnos en este tema, ¿verdad? Mire, si estuvieran en campaña electoral en El Salvador, yo diría, ese es un globo sonda del presidente Bukele para ganar votos y posicionarse política y electoralmente en El Salvador, pero es que ya pasaron las elecciones y es un hombre muy popular. Y ojo a esta expresión, ya hay voluntad política en El Salvador para seguir con este proyecto de un reactor nuclear. Nosotros todavía no hay voluntad política porque seguimos estudiando los alcances y las consecuencias. Si es que ya me imagino a los estadounidenses o a otras naciones después de este anuncio del salvadoreño de que en 7 años van a tener ya un reactor pequeño, pensando, evaluando los alcances, las consecuencias de eso. ¿Saben mi expresión ayer? Sin demeritar el proyecto político soberano del Salvador. Digo yo, el proyecto nuclear del Salvador. Sin demeritarlo, sin demeritarlo. Dije yo, pero esto de un reactor nuclear no es comida de trompudos, dije. Esa fue mi expresión. Esto no es comida de trompudos. Algo pensado. Y pensé en Honduras. Y Honduras, y luego me dicen, no hombre, si Honduras ha estado analizando esto. Lo que pasa es que todavía no hay voluntad política porque, como dijo él, tiene implicaciones. ¿Y los hondureños para qué quieren un reactor nuclear? ¿Cuál es el propósito de los hondureños? Teniendo un potencial hídrico. Miren cuántas preguntas surgen. Federico Canales. Pero solo déjeme que Lucecita Madrid lance al aire el título del programa para que la gente reaccione y nos enriquezca el programa. Lucecita. Buenos días, usted puede opinar como cada mañana en base al tema del día. ¿Y usted cómo analiza el proyecto del reactor nuclear de nuestros vecinos allá por Huascorán para generar 100 megavatios de energía? Esa es la pregunta de hoy. Puede opinar a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social Frente a Frente HN. Federico. Sí, Renato, retomando la publicación de la prensa gráfica de El Salvador, básicamente, bueno, una cosa son los derechos de los países a poder o a aspirar a tener una independencia energética. Usted menciona Honduras, está en proyección explorar este tipo de energía, pero nos vamos a orientar a lo que El Salvador está haciendo en función de que somos países vecinos, claro, ¿verdad? Y estamos hablando de una energía que tiene una particularidad en el tema de seguridad, por ejemplo. El Salvador aduce de que su proyecto de energía se basa en sus debilidades, por ejemplo, en sus cuencas hidroeléctricas, el tamaño de su territorio, en el cual no poder desarrollar más complejos hidroeléctricos y no poder desarrollar, digamos, parques fotovoltaicos. El tema de El Salvador está relacionado con nuestros intereses por la cercanía territorial que tenemos. Entonces, el tema energía nuclear lo tenemos que ver también desde el punto de vista de cuál es la experiencia tecnológica y la capacidad tecnológica de los países y de sus recursos humanos en función de poder adquirir esta tecnología. Entonces, el tema es un tema que yo particularmente lo voy a manejar desde el punto de vista de amenazas, de las amenazas ambientales que se puedan dar a nivel regional,
y el punto de vista de la justificación. A su vez, esto nos sirve a nosotros también para poder determinar qué oportunidades estamos perdiendo basados en la necesidad de un país vecino, teniendo un potencial nosotros exportador de energía eléctrica potencial. Entonces, básicamente así. Muy bien. ¿Y usted, don Germán Licona, cómo valora en principio esto? Buenos días, Renato, y a los compañeros aquí. Bueno, mire, sabemos las necesidades energéticas que tiene particularmente Centroamérica y en la región latinoamericana. No obstante, no vamos a desconocer que esa es una decisión bien pensada, como lo habíamos dicho, y que la misma obedece a la situación de las necesidades energéticas que tiene El Salvador, particularmente para mejorar su matriz energética. Ahora, si Latinoamérica, particularmente Centroamérica, quiero aclarar, tiene un potencial hídrico, ¿por qué no apostarle a temas que tienen que ver con la generación de energía hídrica? Mire, me voy a retrotraer al 2006, 2007, hablemos de un poco de la represa del Tigre. Mire, esa represa del Tigre se vino hablando ya Cristiani con el expresidente Rafael Leonardo Calleja por los 90. Luego vino hablando de ella el gobierno de Maduro con Tony Saca. Y cuando llegó el expresidente Manuel Zelaya Rosales, firmaron un memorándum de entendimiento para apostarle a ello. Pero en esa oportunidad fui contratado por el gobierno de Honduras a través de la Dirección de Modernización del Estado y me tocó socializar el proyecto de la represa del Tigre. ¿Y cuál fue la particularidad que no nos dijo El Salvador? Primeramente, que el informe o el estudio técnico que hizo El Salvador fue pagado por ellos. Segundo, una empresa alemana de nombre Lammeyer estableció todo el diseño y cuál fue los ingredientes que nosotros encontramos al momento de ir allá por Mapulaca, Virginia, Piraera, La Virtud y aún San Antonio de Intibucá, que la casa de máquinas y la estructura de la cortina se iba a hacer o construir en territorio salvadoreño. Y lo que iba a generar en nosotros era que el 70% del represamiento de las aguas iba a afectar estos territorios hondureños. Entonces, en esa oportunidad, pues escuchamos la versión de los vecinos previo al estudio y fuimos a la celda en San Salvador a corroborar el estudio con las autoridades salvadoreñas. Y nos dimos cuenta que era un proyecto que no beneficiaba los intereses de Honduras. En ese sentido, hoy vemos una iniciativa en la cual San Salvador le está apostando a generar energía atómica, cubriendo ese déficit de un 26% que tiene en su matriz energética, pero más aún teniendo las posibilidades. Ahora, no vamos a desconocer que el cambio climático ha reducido las fuentes de agua, claro, particularmente del EMPA, y aún la degradación de nuestro territorio por la deforestación a mansalva, que ha reducido que las fuentes que en su mayor parte se producen en Lempira, en Intibucá, ya no llegue el mismo volumen de agua donde ellos resienten. Solamente con el río Lempa, San Salvador tiene 4 represas y el Tigre hubiera sido la quinta, utilizando las aguas del río Lempa. No obstante, en ese momento del 2007, cuando estamos concluyendo con la consultoría, pues surgió de nuevo el San Salvador a retomar el tema del conejo y en ese momento se dijo, al tigre lo mató el conejo. Entonces, haciendo un poco de retórica, vemos que los riesgos de tener un 26% de cobertura con energía atómica, eso nos podría generar un impacto negativo a los vecinos. Si retomamos los temas que tienen que ver con Chernobyl, los temas con Japón, donde han tenido riesgos y problemas, ¿verdad?, de fugas, y como bien compartíamos hoy en la mañana, solo Chernobyl afectó a la redonda 500 kilómetros. ¿Cuánto está Tegucigalpa de Huascorán? Y en el caso que haya un problema,
de fuga. Esos son los riesgos que estamos viendo. Pues claro, hombre. Y geopolíticamente creo que no le va a beneficiar a los países que quieran invertir en esa apuesta que tiene El Salvador. Sí, sí, decía Federico. Sí, básicamente en función de una amenaza geopolítica en su componente ambiental, tenemos ejemplos como los accidentes que ocurrieron en Fukushima, Japón, y Chernóbil. Chernóbil, por ejemplo, la explosión de forma directa afectó 500 kilómetros y hoy está contaminado un área de 140.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un área más grande que la República de Nicaragua. Usted traslape a Nicaragua en función del Salvador y Guatemala, en función del Salvador y Honduras, o en función del Salvador y la propia Nicaragua, y verá que un accidente de esta naturaleza básicamente convertiría a la mayor parte de Centroamérica en tierra de nadie, en problema ambiental. Entonces, el conocimiento de esta energía en determinados países durante los últimos 40 años y desarrollo de esta energía en los últimos 40 años, pues ha sido positiva, pero también tenemos que tomar ejemplos, por ejemplo, en la República de Alemania, en Europa, que es la maquinaria europea, es el país más industrializado de Europa, la que sostiene económicamente todo el continente europeo. Alemania no tiene centrales nucleares. Alemania comenzó un proceso ordenado de cierre total de las centrales nucleares, que culminó ahorita hace poco, el año pasado, en el 2023. Dice que fue acelerado en función del accidente de Fukushima, Japón. Entonces, bajo un proyecto alemán de poder sustituir, por ejemplo, la producción eléctrica a base de carbón y a base de energía nuclear, por considerarla básicamente peligrosa y considerarla también fuera de ciertas ventajas que pueda tener, considerarla también una amenaza a nivel de control tecnocrático, político, ambiental, en función de los residuos, la administración y manejo de los residuos radioactivos de las centrales nucleares. Va a ser un problema del mundo entero durante millones y millones de años. Bueno, miren. Primero, es una decisión soberana de El Salvador, ¿verdad? Totalmente. Correcto. Hay que respetar su decisión. Claro, pero cuando estas tienen repercusiones en otras naciones, las otras naciones estiran sus orejas. Sí, claro. No es una cosa fácil. Primero, tienen que contratar recurso humano para capacitación. Ya imagino los estadounidenses, lo primero que le van a preguntar. ¿Reactor nuclear para qué? Pero, así como está la geopolítica mundial, y conociendo a Bukele, si no quieren los gringos, ahí están los chinos. Y además tienen cercanía con los chinos. Sí, claro. Inclusive, solo para desafiar a los gringos, ahí está Rusia. Ahí está Rusia. O sea, quien les ayude a capacitar recursos, lo tiene. Y voy a hacer una broma pesada, de esas bromas tontas que yo de vez en cuando hago, pero que llevan un mensaje. Y ni siquiera tenemos en buen estado los F-5, por si comienza a construirse esta obra de... Es que solo me estaba acordando de los judíos con Irán, ¿no se acuerdan? Sí, cuando le fueron a destruir aquella central nuclear que estaban construyendo. Ha sido constante, la broma mía es, y ni siquiera tenemos los F-5 en buen estado por si se hace realidad ese proyecto de El Salvador. No, ya en serio las cosas, ya en serio. Los riesgos de estos... Es un riesgo. Es la cuestión ambiental. Si los grandes países tienen problemas, ¿qué pasó con el temblor que ustedes dicen en Japón? Tembló y un reactor falló. Por ejemplo, El Salvador, bueno, es un país frente al Océano Pacífico, está en el cinturón de fuego del Pacífico, vecino prácticamente del cinturón de Japón, un país que tiene 36 volcanes activos, de los cuales en observación permanente mantiene 10 volcanes. Un país
que sufre temblores todos los días, producto de o movimientos telúricos, ya sea temblores o terremotos, producto de la expansión o la fuerza de la energía de las placas tectónicas o de los mismos cadena volcánica que expulsa la energía en forma de magma o gas. Entonces, tenemos un país con esas características, básicamente, que si traspolamos este ejemplo de El Salvador con Fukushima, al norte de Japón, estamos bajo un panorama geográfico similar prácticamente. Entonces, básicamente es un problema El Salvador que pueda tener, que pueda desarrollar este proyecto en función de la seguridad ambiental de Centroamérica. Yo no ya voy a hablar de Honduras, te lo digo, voy a hablar de Centroamérica de forma general, por la ubicación geográfica, es una región pequeña, así de simple. Entonces, lo otro, usted hablaba de, bueno, que la experiencia adquirida de El Salvador, cero experiencia adquirida nuclear. ¿Quiénes son los que están proponiendo la energía nuclear salvadoreña? O sea, podemos decir de que tiene a tener algún tipo de relaciones con Brasil, Argentina, que no son ningún tipo de países referentes. Brasil, como usted, voy a reiterar lo de Brasil, 40 años con energía nuclear y solo representa el 2% para su consumo interno. Pregúntese usted, ¿y por qué? ¿Verdad? Argentina, no sé cuánto representa para Argentina, pero no son referentes. Y si tenemos referentes nucleares como Alemania, que es la maquinaria europea, que cerró definitivamente sus complejos atómicos de generación de energía nuclear, eléctrica basada en energía nuclear, entonces tenemos que nosotros analizarlo y los diferentes países de Centroamérica este tema tienen que empezarlo a retomar de forma individual y basada en un bloque y un profundo análisis con este tema. El otro punto es, si El Salvador llega a ese aspecto, preguntémonos nosotros los hondureños con el potencial de generación que tenemos, ¿qué oportunidad tenemos nosotros más bien para suplir esa demanda de El Salvador, independientemente del desarrollo que puedan tener o la proyección de desarrollo a mediano y largo plazo? Esa es una oportunidad que tenemos nosotros como hondureños de desarrollar nuestros proyectos hidroeléctricos para satisfacer la demanda salvadoreña y centroamericana mientras nosotros nos desarrollamos y somos competitivos con el resto de los países de la región. Muy bien. En el caso de Honduras ya saben, no hemos estado desentendidos de esa opción de la energía nuclear. No, ya se ha estudiado. Aquí me lo está diciendo el director general de Seguridad Radiológica de la Secretaría de Energía, Jorge Flores. El problema es que no se ha producido la voluntad política históricamente entre varios gobiernos por las repercusiones que esto tiene. Ahora, si van en serio los salvadoreños, tenemos que ir en serio nosotros también con nuestra política exterior en torno a la posibilidad de que ellos tengan un reactor nuclear. Vamos a meternos en este tema después de la pausa comercial, esta mañana con Germán Licona, Federico Canales y Jorge Flores. Atentos. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. El economista Dante Mossi escribe lo siguiente: no es la opción más económica, pueden generar esto y más con su potencial geotérmico. La energía nuclear requiere de escala, que El Salvador ni ningún país en forma individual de la región la tiene. Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, léelo de nuevo, lo que escribe Dante Mossi. No es la opción más económica. Sí, no es la opción más económica refiriéndose a la energía vía reactores nucleares. ¿Sí? Ok, pueden generar esto y más con su potencial geotérmico. Es decir, Honduras puede generar esto y más con su potencial geotérmico. No es la opción los reactores nucleares. La energía nuclear requiere de escala, que El Salvador ni ningún país en forma individual de la región la tiene. Ok, siga. El doctor Franklin Anariba escribe: la tecnología para fabricar plantas nucleares es mucho más segura ahora que hace 20 años. Honduras le debe apostar a la energía nuclear, siempre y cuando encuentre inversionistas. ¿Por qué? Porque atrae industrias que necesitan de energía confiable. Henry Smith, el impacto ambiental, me imagino, es similar a la farsa del impacto ambiental en Islas del Cisne. Gabriela Martínez, este tipo de proyectos permite la producción de energía continua y confiable, con bajas emisiones de carbono, lo que puede impulsar el desarrollo económico. Pedro Luis Cantillano opina lo siguiente: en abril del 2023, Alemania cerró su última central nuclear.
España lo hace entre el 2027 y 2035. ¿Por qué? Si la crisis climática es más evidente que nunca y las plantas de fisión nuclear no emiten más que vapor de agua. Es simple, los riesgos de sufrir un accidente son altos, opina el televidente Giselle. Este proyecto no solo aporta energía, sino también conocimiento y tecnología para el futuro. Antonia López, es un proyecto que beneficiará a cientos de personas para mejorar en el área de energía eléctrica. Rubí Esperanza, sin duda un paso audaz en la energía nuclear. Si se hace bien, podría reducir la dependencia de combustibles fósiles. Brian Ariel Medrano, con este proyecto nuclear, nuestros vecinos apuestan fuerte por la autosuficiencia energética. La región estará observando. Son algunas de las opiniones a través de X. Continúe opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Aquí en este panel, que no somos gobierno, solo está un funcionario del gobierno, somos respetuosos de la soberanía en sus decisiones de El Salvador. Pero, igual, como nación tenemos el derecho a reflexionar si un país vecinito de nosotros va a instalar un reactor nuclear. Y ese es el debate. Sin irrespetar el proyecto de Bukele o la decisión política del gobierno de El Salvador de tener para 7 años ya un reactor pequeño de prueba, de investigación y luego entrarle a la generación de energía. Por eso está aquí el licenciado director general de Seguridad Radiológica de la Secretaría de Energía, Jorge Flores, con más valoraciones sobre las repercusiones para nuestro Estado que pudiese tener la instalación ya de un reactor nuclear en potencia generando energía en nuestro vecino país, allá cerquita del Huascorán. Bueno, Renato, yo quiero evocar nuevamente el ejemplo de El Salvador, ¿verdad? Sí. Lo que está sucediendo. Lo hemos estado platicando, este es un paso calculado de parte del gobierno de El Salvador. Es un paso calculado. Es un paso calculado. Es decir, la voluntad política para instalar este reactor. Ellos saben que es una tecnología que es compleja, que tiene sus matices en seguridad, que naturalmente no va a tener acceso inmediato y que obviamente tienen que hacerse de un socio que les instruya. Y ese es exactamente el mismo paso que nosotros desde la Secretaría de Energía hemos estado estudiando, valorando, es decir, con quién vamos a trabajar esto, porque tiene implicaciones internacionales. ¿Qué implica desarrollar energía nuclear en un país? No solo acceder a la tecnología y tener recursos humanos, sino también comprometerse geopolíticamente desde la posición de que se va a usar de manera pacífica. Y El Salvador, en esta proposición que está haciendo y que está desarrollando, se ha comprometido con el OIA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, a suscribir varios tratados, que eso implica no solo compromisos a nivel económico, sino también crear estructuras para la vigilancia de estas tecnologías, establecer bases que generen confianza, porque los países, como decían los colegas, que han desarrollado esta tecnología tienen experiencia, y si van a permitir que países de esta región accedan a ella, quieren garantizar condiciones. Y eso no solo ocurre con la tecnología nuclear, eso ocurre con equipos que se utilizan en el área de la salud. Es decir, por ejemplo, en el programa de cáncer, que se necesitan equipos de cobaltoterapia y aceleradores, Honduras no puede acceder a estas tecnologías si antes no demuestra que tiene la capacidad para su manejo, para su vigilancia y para el control. Es decir, no es una adquisición antojadiza, hay que crear las instancias y eso es lo que precisamente en la política energética se va a estudiar, crear esas condiciones. Y si esas condiciones requieren recursos y la formación, pues ¿cuánto tiempo va a tomar? Y estamos en la capacidad, porque como dicen en los comentarios, ¿verdad? Existen otras alternativas energéticas. El punto es saber por qué. Renunciar a la energía nuclear tiene que ser bajo la perspectiva técnica, es decir, no la queremos porque no es viable en este momento, o porque no tenemos la capacidad económica para desarrollarlo, o porque no tenemos ni los agentes ni los actores necesarios en el país por soberanía para poder tenerlo. Pero tiene que ser una decisión basada en un consenso nacional, donde renunciamos o la aceptamos, pero bajo criterios técnicos, pues, basados en la experiencia. Y El Salvador lo está haciendo a través de la OIA, ellos se están asesorando, ellos de hecho tienen un acuerdo donde la OIA les está facilitando las conexiones, los socios, la información necesaria para poder acceder a esa tecnología.
hoy por hoy a la tecnología que está accediendo El Salvador o que pretende tener, tiene una tradición en seguridad que es equiparable a la de la industria aeronáutica, incluso más. ¿Por qué? Porque el impacto que ha tenido esta tecnología, ¿verdad? Y los accidentes que se han dado y que perfectamente pudieron ser prevenidos, ¿sí? Más no las situaciones, digamos, lo que le sucedió a Japón. Sí. Fue un temblor fue fuerte. un temblor, ¿verdad? Sí. Pero que se ha incluso estipulado la tesis en la que nieve ellos de fuego. pudieron, ¿verdad?, haber planteado esta situación y se puede haber prevenido. En síntesis, es una industria donde se trabaja en la seguridad y es uno de los elementos propios del desarrollo de la energía nuclear. ¿Sí? Yo no digo, porque a mí me gustaría, ¿verdad?, como físico, como científico, que Honduras tuviese esa facilidad, ¿verdad?, de poder acceder a esta tecnología, porque crea otros alcances a nivel de desarrollo técnico. Pero es una decisión que no solo compete a los científicos, es también una decisión de carácter social, ¿verdad? ¿Qué impacto? Porque también hay que pensar en las comunidades donde van a estar estos reactores, ¿verdad? ¿Cómo se va a informar? ¿A qué van a tener acceso? ¿Qué facilidades? ¿Qué ventajas, verdad? La necesidad de energía está ahí. Y yo lo que puedo decir, ¿verdad?, al menos en este foro, es que la energía nuclear no va a desaparecer. Va a haber una demanda, porque las energías renovables van a tener su pico de demanda, y de hecho hay estudios que demuestran que incluso hasta las tecnologías que se utilizan para la extracción de minerales y todos los insumos que requieren de energía renovable también producen contaminación radiactiva. Nadie habla, por ejemplo, o no se conoce mucho, ¿verdad?, es mejor decirlo así, que por ejemplo para los paneles solares, para la extracción del silicio también se remueven tierras raras y eso genera la integración de radioactividad en la superficie. Para la generación o la producción de aerogeneradores, para los imanes de neodimio, que son imanes compactos y de alta potencia, también se remueven esas tierras raras. El carbón mucho más, ¿verdad?, la contaminación que genera. Entonces todas estas tecnologías, por ejemplo las baterías de litio, vienen a generar otros escenarios donde se integran estas contaminaciones, ¿verdad?, que no se han todavía... Ahora, usted se ha preguntado por qué Alemania cerró todos sus reactores nucleares y deja el carbón, que es contaminante. ¿Qué influyó en los alemanes para cerrar los reactores nucleares? Y dejan el carbón, y conociendo a los europeos, y especialmente a los alemanes, donde hay un partido verde fuerte, dejan el carbón. Esa es una decisión meramente, obviamente, soberana, pero Sí, también tiene un matiz político, ¿verdad?, donde obviamente pues la sociedad alemana ve no con buenos ojos la tecnología nuclear, y después de ver lo que sucedió en Japón, obviamente dicen, nosotros no queremos confrontarnos con una situación de ese tipo. Pero usted me dice, y algo que me impactó es que la seguridad de las nuevas tecnologías para construir reactores nucleares están casi a la par de la industria aeronáutica, cada día más seguro volar. A ese nivel ha llegado, y de hecho hoy por hoy hay 80 patentes que se están desarrollando. Si se está haciendo es porque hay un mercado, Renato. Es decir, hay una necesidad a suplir. Y los países que lo han desarrollado, Francia y Estados Unidos, de hecho el mismo Departamento de Energía de Estados Unidos publica los estudios que ha autorizado para que estos reactores comiencen en la etapa experimental. Ya hay reactores funcionando de este tipo, de los que está optando El Salvador, SMR, que son reactores pequeños, donde se están haciendo pruebas y se ha demostrado que su mismo diseño compacto, confinado, ¿verdad? Que lo que hay que tener en mente es que lo que El Salvador está optando no es una planta completa, ellos lo que están visualizando es adquirir una tecnología compacta y que está confinada, que es pequeña, es decir, es básicamente, si la batería, digamos, de un vehículo tiene este tamaño, que representaría la planta nuclear, ellos están optando por una opción más pequeña, pero más compacta, con un diseño más robusto. Esas características le confieren determinados elementos de seguridad. Tampoco quiero descartar, ¿verdad? Ni quiero decir que sea lo más seguro, ¿verdad? Porque se necesita preparación. El accidente, por ejemplo, de Chernobyl ocurrió por un abuso de la tecnología. ¿Sí? Todos hemos visto la serie, ¿verdad? Y nos ha de alguna manera impactado, pero lo que se intentó fue llevar al límite a la planta y se sobreestimó la capacidad de los equipamientos. El accidente de Chernobyl ocurre porque se llevó al límite
los sistemas de seguridad. Y no el enfriamiento que no funcionó. Exacto, y precisamente el reactor nuclear no explota por una reacción nuclear, explota por el confinamiento de hidrógeno que al final termina haciendo que la vasija del reactor explote. Sí. Pero propiamente el accidente de Chernobyl ocurrió primero por una serie de desafortunadas decisiones a nivel humano, ¿verdad?, que llevaron al reactor a un estado que no soportó y bueno, terminó provocando el accidente que conocemos. Miren, y yo quiero recalcar en esto, porque somos una región tan pequeña y con las tecnologías de comunicación ahora no descarten que hasta el mismo Nayib Bukele nos esté viendo en este momento. A ver cómo reaccionan los hondureños con este anuncio ayer en Asunción de que queremos instalar una planta pequeña, un reactor nuclear pequeño para generar 100 megavatios de energía. No. Para nada que demeritamos, cuestionamos o nos metemos en una decisión política y soberana de El Salvador. Y bien por su creatividad, y bien por dar estos pasos que, según nuestro director general de Seguridad Radiológica de la Secretaría de Energía, son calculados, debidamente hechos, bien pensados dentro de las perspectivas de desarrollo de ellos. Pero como nación, tenemos que reaccionar y preguntarnos, ¿un reactor nuclear en El Salvador? Pero miren todo lo que se ha desencadenado, toda la información que surge, la seguridad de los reactores nuevos, pero aún así, yo veo a Federico Canales, cuando nos está exponiendo estas nuevas tecnologías, el licenciado Jorge Flores, que lanza, no sé si es un quejido o un pujidito, pero no es para demeritar, no. Claro. Nos está demostrando el que es un hombre con conocimiento, es un científico hondureño. Pero aún y con las nuevas tecnologías y con la seguridad que nos puedan generar los nuevos reactores, siempre queda la percepción de inseguridad para un vecino tan cercano como nosotros. Totalmente. Usted hace acota de lo similar que es la seguridad nuclear actual con la industria aeronáutica. Bueno, analicemos también un ejemplo, ¿verdad? La industria aeronáutica, los aviones, por lo general, el 90% son errores humanos. Chernobyl fue un error humano, un ensayo mal hecho. Y el segundo, en el caso de la aviación, tenemos el aspecto meteorológico. ¿Qué pasó en Fukushima? Estamos hablando de un terremoto seguido de un tsunami y básicamente eso generó el desastre ecológico. Entonces tenemos ahí, de nosotros podemos decir que la industria nuclear tiene unas amenazas potenciales para el ambiente y para la vida humana superiores al resto de la producción energética de los componentes hidros o en forma general, energías renovables. Otra cosa que usted menciona es el tema de, bueno, los beneficios de una energía. Si podemos comparar nosotros los beneficios ambientales en lo que son los proyectos hidroeléctricos en función de lo que genera una planta de generación nuclear, podemos ver que el tema de los residuos nucleares es un tema de contaminación por millones y millones de años para el planeta, fuera de la seguridad que implica esto. Y el tema también de los costos, que hay que estar bien claro en esto, pues, o sea, podemos ver nosotros que podemos analizar que, por ejemplo, hay energías como la energía fotovoltaica, que tiene un precio menor a la energía eólica y a su vez menor al que la energía nuclear. Porque el hecho es que la energía nuclear también no es barata, ¿verdad? Y está bien sujeta también a otros aspectos, que es el control tecnocrático, como uno de los factores que Alemania tiene ahí para haber desactivado sus 18 plantas nucleares, siendo la potencia económica europea, está ese aspecto tecnocrático. El aspecto tecnocrático que conlleva precisamente ese proceso largo de tener personal altamente capacitado y por ende tener un personal exclusivo para la explotación energética de una fuente para un país determinado. Desde ahí estamos hablando que el campo general se reduce en cuanto al control y eso traslapa también el aspecto político y de influencia de los países, fuera de ese gran temor sobre los accidentes que han ocurrido. Alemania es un ejemplo claro, independientemente del aspecto netamente ideológico, de cómo ellos han llevado y han determinado el peligro de esa energía.
Y a tal grado que dejan otra fuente de energía que es contaminante, pero súper contaminante, como es el carbón. Del medieval, básicamente del correcto, carbón. Entonces, en función de los intereses de El Salvador, que tiene su derecho a aspirar a su independencia energética, en función de eso y de tener este proyecto ya encaminado con una ley aprobado de forma rápida, ¿verdad? Y haciendo las gestiones de forma dinámica en cuanto a sus relaciones de gestión con los entes de energía latinoamericana y de países amigos como la Argentina, etcétera, etcétera, que no son, para mí, son referentes en función de nuestro campo latinoamericano, pero a nivel mundial no tienen el peso específico de una Alemania, un Japón, una Francia. En función de eso tienen su derecho, pero ya este tema se convierte en un tema muy delicado para Honduras y para Guatemala y para Nicaragua y para Costa Rica en función de 500 kilómetros de distancia. Bueno, ¿dónde van a poner esta planta El Salvador? Si en la frontera con Honduras, en el Golfo de Fonseca, independientemente de donde lo pongan. Ahí cerquita de Conejo, por la Unión. Estamos hablando que un tema de Chernobyl, por ejemplo, son 140.000 kilómetros, el tamaño de Nicaragua está afectado, que ahí es tierra de nadie ahorita, entre Bielorrusia, Rusia y Ucrania. Entonces, es un tema de exposición que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hay que darle mucha cabeza. Yo, como el país, debería tomar esto a profundidad, darle la seriedad que corresponde, empezar a hacer sus gestiones con el resto de los países vecinos, definitivamente, porque no es un tema solo... Y tenemos derecho. Totalmente derecho, es un tema de Honduras. Estamos hablando de la población centroamericana. Entonces, en función de eso, nosotros como países centroamericanos no tenemos, bueno, no voy a hablar de Centroamérica, voy a hablar de Latinoamérica, no tenemos esa cultura nuclear, no tenemos esas capacidades tecnológicas, no tenemos esos conocimientos. Y esa curva, ¿qué implica esa curva de aprendizaje y qué implica también la administración de este componente? Que hay que saberlo. La Organización Internacional de la Energía Nuclear, Atómica, si te cierra un mercado como Alemania, ¿dónde va a querer ubicar sus plantas? En otros países. O sea, vamos a vender un negocio que ha sido rentable en función de producir una energía relativamente estable, porque en eso sí, pues hay que mencionar que la energía atómica es más estable, mantiene los sistemas de forma estable, sin las variables de los otros tipos de generación. Pero es un mercado, entonces va a venir esta organización y obviamente te va a aceptar y va a poder impulsar en determinados países estos proyectos de acuerdo a sus necesidades soberanas. Cuando el doctor Federico Canales habla de energía estable es porque, ¿qué pasa con la hídrica? Se reduce cuando no hay agua. Con la solar, no tenemos en la noche, a menos que la almacenemos. La eólica también. En el día. La eólica igual, cuando no hay viento. Este es estable, este es permanente. Las 24 horas, los 365 días del año y cuando es bisiesto el año, los 366. Pero es más cara. Es más cara. Ya voy con usted. ¿A dónde botan los desechos de esos reactores? ¿A dónde los van a meter? Bueno, hay distintas alternativas de gestión. Se pueden reprocesar, reciclar, confinar, pero básicamente, digamos, el desarrollo de los residuos no ha progresado por un tema de investigación, porque no ha habido, digamos, como la voluntad política. Ahora lo que se está haciendo como opción es guardarlos, ¿sí? ¿Y dónde los guardan? Generalmente los reactores lo que tienen son unas piscinas donde esos combustibles o baterías gastadas, por decirlo de alguna manera. Y eso que uno mira en las películas, que los guardan en barcazas, que los botan en otros países que necesitan de dinero. Bueno, esas son, digamos, otras opciones de gestión, ¿verdad? No lícitas que se han realizado. Y dígame algo, ¿los desechos quedan de qué sustancias en un reactor? ¿Es del uranio enriquecido o de qué? Bueno, normalmente son los productos de la fisión, que es, digamos, cuando el uranio, que es el contenido que tienen las baterías, por decirlo de una manera sencilla, ¿verdad? Son materiales altamente reactivos y esos combustibles gastados, baterías gastadas, por decirlo de una manera sencilla, se extraen del reactor, que luego son reemplazados por material que tiene energía, y esos combustibles gastados, que son radioactivos, se guardan en unas piscinas de decaimiento que lo que hacen es enfriarlo, es decir, extraerle calor residual mediante condiciones controladas, ¿verdad? Y luego que alcanza unas ciertas características, luego se confinan en fosos especiales. Esas son soluciones de gestión, digamos, que por ahora se ven en carácter temporal, porque se están desarrollando tecnologías para recuperar esos combustibles y reutilizarlos en otro tipo de reactores, que reciclan esos materiales, para dejarlos en un estado menos reactivo, con menos energía, ¿verdad?
y pues gestionarlo de otra manera. Contaminando. Lo cierto es que al final el tema de la gestión de residuos radiactivos es una decisión también de país. ¿Por qué? Porque el país, al acceder a esta tecnología, también tiene que ser consciente de que tiene que tener una solución para gestionarlo. Reciclarlo no es una situación, digamos, de que te lo entrego, ¿verdad?, como latas de aluminio, sino que también se paga. ¿Sí? Entonces, hay, digamos, varios retos tecnológicos que hay que ser consciente y vencer. Sí. No, me gustó cuando me dijo, mire Renato, me dice el licenciado Jorge Flores, ellos tienen calculado, los salvadoreños. Sí, seguro. Están calculando todo esto. Es un paso. Y me dice, y no descarte que con Elon Musk esté hablando Nayib Bukele, pero creo que el resto de países centroamericanos, ante todos los riesgos expuestos por ustedes, tenemos el derecho soberano también de pensar los alcances, consecuencias y repercusiones que un reactor nuclear en El Salvador tendría para el resto del país. Y si les da por instalarlo ahí en Mianguera, ¿a cuántos kilómetros de la isla del Tigre? Pausa y volvemos. Josué Díaz escribe, la energía nuclear es conocida por su alta eficiencia y capacidad de producir grandes cantidades de energía con una cantidad relativamente pequeña de combustible, lo cual resulta atractivo para países en crecimiento. Manuel escribe, no hayan que inventar, dejen a El Salvador que se meta en ese experimento. Nosotros con el país con más fuentes hídricas de Centroamérica y que se pueden construir 3 a 4 represas que generarían energía limpia y control de inundaciones. Irrigación, nos vamos a meter en problemas, escribe Ismael Ochoa. Así es cuando el líder de un país decide crecer sin consecuencias del medio ambiente. Estereotipo Donald Trump. En cambio, comandar una nación con responsabilidad social y ecosistema es más complicado. Pregunta, después del reactor que viene, ¿bombita para amedrentarnos? Ivette Ordóñez escribe, sinceramente me parece una gran obra si se llega a construir en el hermano país, pero también energía nuclear conlleva un enorme riesgo. Recordemos lo que pasó en Japón. Bernardo Enrique, la verdad no creo que sea muy buena idea. La zona sur sufre muchas actividades naturales como temblores, etcétera, que puede desencadenar un desastre nuclear. Son algunas de las opiniones. Continúen enviando sus comentarios. Bueno, saludamos a nuestra empresa hermana HRN, 91 años. 91 años HRN, La Voz de Honduras. 91 años. ¿Está en directo esta toma? ¿Y qué hora es que está solita la cabina? 8:39. ¿Hay algún programa grabado en este momento? Desde ahí transmite Juan Carlos Barahona. Eunice. ¿Perdón? Eunice López. Mis otros compañeros, Rosendo García, Cristian, Mario Orlando Mendoza. Bueno, los quisiera mencionar a todos, pero el problema es que son tantos que no me da tiempo ya para mencionarlos a todos, pero nuestro cariño, respeto, admiración para todos ustedes, compañeros de noticias, de entretenimiento. Es que yo me río cuando vengo en mi carro a las 5 de la tarde con la chicharra y las ocurrencias de Armando Redondo Licona y de Vicente Valladares. Cuando estoy así, que me siento miedo, aburrido, porque no es de mi interés alguna noticia y aparece ahí Armando Redondo Licona y Chente con esas producciones que hacen, con esas caracterizaciones, Armando Redondo Licona. Bueno, Chente, ¿qué pasa? Yo miro produciendo más para ese programa Redondo Licona que a ti, sinceramente, y me pregunto, ¿y Chente qué le pasa? Porque todo, caracterizaciones, Armando Redondo Licona. ¿Y qué pasa con Chente Valladares, digo yo? ¿Y Chente, en qué trabaja Chente? No lo veo produciendo, y Chente es ocurrente para mí, es uno de los grandes artistas del país. Así que te quiero pila, Chente, Vicente Valladares, porque te está ganando la batalla esa de la producción, Armando Redondo Licona. Felicidades, HRN, entretenimiento, deportes, noticias, La Voz de Honduras, 91 años. Y así brevemente, Kevin Rodríguez, porque Germán Licona escuchó todo el debate del Parlamento salvadoreño cuando aprobaron esa ley de energía, como paso previo para el anuncio de la voluntad política de construir un reactor pequeño de investigación y luego potenciarlo para generar energía. Él lo escuchó y tiene un resumen
instructivo que nos va a ayudar a entender esta decisión del gobierno salvadoreño, que nos interesa desde la perspectiva de las consecuencias que un reactor nuclear se instale cerca de nuestro país. El ingeniero Kevin Rodríguez en comunicación con Frente a Frente. Kevin. ¿Qué tal está, Renato? Bien, Muchas gracias por el espacio. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño y muy buenos días a todos los que están en el set también. Bueno, felicitarle, Renato, por estar dándole cobertura a estos temas, porque esto es una muestra clara de que nosotros lastimosamente estamos muy atrasados en la discusión del sector eléctrico. Estamos viendo cómo El Salvador está teniendo esta discusión sobre energía nuclear y en contraste nosotros ni siquiera tenemos claro cómo vamos a cubrir las necesidades que va a tener el pueblo hondureño para los próximos años. Solo mire qué datos más interesantes. Para 2026 hay un déficit proyectado de casi 400 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que la situación de las interrupciones, de los apagones, va a continuar para los próximos años, incluso para el 2035. Se está estimando que habrá un déficit de casi 2.000 megas si no se llevan a cabo las inversiones necesarias en generación. ¿Y qué es lo que ha implicado esto, Renato? Y que es importante que el pueblo hondureño lo sepa, que nosotros nos hemos vuelto un importador neto de energía. Hay ciertos momentos del día que importamos hasta 150 megas, principalmente de Guatemala, pero ahora con estas inversiones que está haciendo El Salvador, no hay que perdernos. Lo que ellos están apuntándole es a exportarnos a nosotros. Ellos saben y conocen que nosotros no tenemos la capacidad de poder proveer nuestra propia energía y nos quieren vender. Hace 2 años inauguraron una planta de gas natural de 380 megavatios, ahora están hablando de estos 100 megavatios de energía nuclear, pero hay que tener claro algo. El Salvador está llevando esa ruta porque ellos no cuentan con recursos naturales propios en gran cantidad como si nosotros como país. Y le voy a dar otros datos interesantes. En Honduras, en desarrollo, nosotros tenemos más de 580 megavatios de energía renovable. Estamos hablando de casi 300 megavatios de potencial en energía hidroeléctrica, 150 megas eólica, 120 megavatios solares y 11 megavatios de biomasa. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos esa riqueza, ese es nuestro petróleo, la generación renovable. El Salvador está tomando esas decisiones porque no cuentan con el recurso que nosotros tenemos en este momento, pero también hay otros elementos que hay que tener en consideración, Renato, y es que en El Salvador han logrado esa inversión de una planta de gas natural de 380 megavatios por el tipo de mercado que ellos tienen. Sería interesante ver cómo El Salvador tiene más de 3 empresas distribuidoras de energía eléctrica, es un sector 100% privado, es decir, las empresas distribuidoras son privadas, los generadores son privados y no tienen ese sistema como el que nosotros tenemos en este momento. Y otro dato también que hay que decirlo, Renato, y es que no podemos nosotros tener una discusión en Honduras de cómo podemos atraer esa inversión cuando tenemos lamentablemente una empresa que es la ENE con pérdidas de 38 millones de lempiras diariamente y es el único que paga. A los generadores que están actualmente se les deben más de 12 facturas, 22.000 millones de lempiras en deuda. Y por último tenemos también esa situación de la Ley de Justicia Tributaria que dentro de su borrador contempla eliminar totalmente la ley de incentivos a la generación renovable. Entonces nosotros tenemos un tesoro, un potencial que es nuestro petróleo, que es la energía renovable, que permite bajar costos para la población hondureña y estabilizar la tarifa. Sin embargo, mientras tengamos el modelo que tenemos en este momento, mientras estemos hablando de ese tipo de situaciones con leyes que vienen a desincentivar la inversión, vamos a seguir dependiendo de otros países. Y en este caso vamos a tener, si El Salvador lleva a cabo esa planta, hay que tener claro que ellos nos van a vender a nosotros, vamos a ser dependientes, Renato, de El Salvador para nuestra seguridad energética, y eso creo que es importante también conversarlo. Pero muy bien, Kevin, está buena la reflexión, porque imagina todo lo que estamos debatiendo hoy. El colmo de los colmos sería que en unos 10, 12 años le estemos comprando esa energía nuclear a El Salvador. Después de la pausa, después de la pausa, porque ya tengo la presión. Gracias, Kevin. Después de la pausa. Y también la intervención de Germán Licona. Buenos días. Interesante ver cómo nuestros vecinos apuestan por la energía nuclear. Será clave monitorear la seguridad y el impacto ambiental. Keilin Pineda describe tantas formas de generar energía. Los reactores necesitan agua para el enfriamiento. Países que llegan a temperaturas bajo cero y otros se enfrían con agua. Y Huascorán tan caliente y los desechos tan fácil sería que generen energía hidroeléctrica con tanto río que hay, escribe. Hugo Javier Corrales, si ni un bien incautado podemos cuidar, peor para que podamos cuidar con todos los riesgos que implica una planta
nuclear. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Federico, para que luego nos exponga ahí algo que tiene que me parece va a enriquecer el programa, Germán Licona también. Sí, Renato, quería opinar que, bueno, totalmente de acuerdo con la exposición de Kemi Rodríguez, en función de que de la falta de visión del país, de los gobiernos, diferentes gobiernos, que nos perdemos en aspectos ideológicos, no nos enfocamos nosotros en asegurar el desarrollo, la disponibilidad de energía para un país para efectos de poder avanzar en su desarrollo económico. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Honduras es 31.000 millones de dólares y producimos 2.600 megas. El Salvador tiene un Producto Interno Bruto de 35.000 millones de dólares y produce 2.400 y pico megas. Guatemala tiene un Producto Interno Bruto de 105.000 millones, o sea, 3 veces lo de Honduras y El Salvador, y tiene una producción de 5.300 megas. Entonces, hay una relación proporcional entre la producción energética y el desarrollo de los países, del Producto Interno Bruto del país. Y Honduras tiene otra ventaja, o sea, Guatemala es más pequeña geográficamente y con menos cuencas hidrográficas que Honduras, lo mismo El Salvador. Entonces nosotros como país no tenemos ninguna excusa como país para no tener la disponibilidad de energía para nuestro propio desarrollo y también una capacidad exportadora de energía para el resto de Centroamérica. Sin asumir riesgos con energía nuclear, por muy segura que sea. Por muy segura que sea ahora. Siempre hay un riesgo. Germán Licona. Es evidente, Renato, que El Salvador ha iniciado la carrera de la energía atómica en Centroamérica y que habían algunas inquietudes que yo tenía para venir a este programa y no las encontraba, no las recogían los medios de comunicación salvadoreños. Entonces, adentramos a lo interno del Congreso de El Salvador y pudimos escuchar los audios de las deliberaciones y hice un resumen bastante interesante. Cuando el diputado Mauricio Ortiz de Nuevas Ideas y de igual forma el director de la CEL, Daniel Árboles, mencionaron, claro, como son oficialismo, mencionaron las bondades. Y dentro de las bondades o ventajas o beneficios diferenciales competitivos, ellos desarrollaban que la energía nuclear iba a ser limpia con un coste cero al impacto al medio ambiente. Luego establecían que iba a haber estabilidad en los precios. Por otra parte también manifestaron la formación de ingenieros nucleares en El Salvador. Hablaron de beneficios económicos, seguridad nuclear y esta era la respuesta que yo más quería escuchar como exmilitar y porque conocemos que Honduras, su seguridad debe estar protegida, a pesar de los diferendos que tenemos, no porque la Haya no lo haya reconocido, sino porque El Salvador todavía no quiere reconocer la salida a la bocana del Pacífico. Bueno, pero se quedaron ahí porque Nicaragua ya reconoció eso. El uso pacífico de la energía nuclear. Eso pues quería escucharlo yo porque recordemos que eso atemoriza. ¿Cuántos países han iniciado la carrera nuclear? Empezaron diciendo que iban a producir energía. Irán. Hoy terminó con Israel también, correcto. Con misiles y todo eso, ¿verdad? Y de igual forma, la diputada Marcela Villatoro de Arena, que creo que ahí fue avasalladora la decisión que tomaron 57 de 60 diputados que le apostaron a este proyecto, ella manifestaba lo que hemos venido hablando acá. Los riesgos que pueden suceder por las catástrofes, y no solo para el medio ambiente, sino para la salud del pueblo salvadoreño, y yo le agrego más, la del pueblo centroamericano. Conseguiste 5 minutos, productor, que estos programas no sean todos los días. Qué bien me he sentido hoy debatiendo, oxigenando, instruyendo, indistintamente de que que hayan disenso, pues. Es correcto. Indistintamente de eso, pero eso enriquece los debates. Es correcto. Ellos tienen todo el derecho de apostarle a la energía nuclear. Nosotros tenemos todo el derecho a reflexionar y pensar sin demeritar sus políticas, pero ¿qué consecuencias puede tener esto? Usted nos dice que la seguridad de la energía nuclear con esos nuevos reactores casi está aparejada a la seguridad de la industria aeronáutica. Es que es casi igual. Está en el mismo nivel. Es similar. Pero usted tiene sus reservas. Sí, precisamente, porque la industria aeronáutica, los desastres aeronáuticos básicamente son originados por 2 factores. El factor humano y el factor meteorológico, ambiental.
Entonces, tenemos una energía nuclear y tenemos dos ejemplos de dos catástrofes como Fukushima y Chernobyl, básicamente una por unos ensayos mal elaborados, en el caso de Chernobyl, y la otra por un terremoto que se convirtió en un tsunami en el caso de Fukushima. Pero yo le refuerzo algo, todavía no sabemos dónde está ese avión que salió, ¿de dónde fue? De Malasia. Todavía no sabemos, es una incógnita. Ese es otro punto. ¿Dónde está ese avión con toda la tecnología? Un avión modernísimo fabricado por Boeing. En la base Diego García, dicen por ahí. En el hoyo negro. Si está en Marte, si los extraterrestres se lo llevaron. Todavía no sabemos dónde está ese avión. Es que esto así es, ¿verdad? Esto así es. Por mucha certidumbre que tenga el ser humano en la tecnología, siempre hay imprevistos y cosas así que todavía nos falta saber y que se vuelven un misterio. Yo quería aportar el tema geográfico. O sea, somos una región muy pequeña. Ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? No somos un país de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de kilómetros cuadrados. Toda la región centroamericana unida nos acercamos a 0,5 millón de kilómetros cuadrados, entonces somos países muy cercanos, entonces definitivamente un accidente nuclear, pues barremos con tenemos todo el derecho, tenemos todo el derecho a estar preocupados. Yo quería aportar un matiz, y es que en el caso de Honduras nosotros somos signatarios de una convención de no proliferación, es decir, nosotros hemos manifestado políticamente a nivel internacional no utilizar la energía nuclear con fines armamentistas. Belicistas, correcto. Exacto. Sí. De hecho, desarrollar armas nucleares requiere una tecnología en una escala superior a la energía nuclear. El nivel de enriquecimiento es mucho mayor, ¿verdad? Y otro de los elementos, es que como ya lo mencioné, es una de las industrias más vigiladas. Es decir, no es una vigilancia estrictamente del país y de los productores, sino también de los países que se preocupan por eso. Es decir, si nosotros aquí lo hiciéramos, El Salvador estaría preocupado. Sí, obvio. Y tendríamos que rendirle cuentas sobre cómo vamos a implementar esta tecnología. Así que, como le digo, yo considero, ¿verdad?, amén de todas las dificultades tecnológicas que pueden enfrentar, de que esto es un movimiento muy calculado, basado en evidencia y estudios que han hecho y muy probablemente asesorados. Así es. Y vuelvo con la broma pesada, o la broma tonta, como dice mi hija. Hay que tener aceitaditos esos F5. Pausa. Voy a concluir este frente a frente, después de todo lo que hemos tenido al inicio, cosas bellas, luego energía nuclear, con la noticia del día a propósito de los 91 años de HRN. Reacciona Chente Valladares. Reacciona Vicente Valladares. Le llegó al corazón, al hígado ese gancho a Chente. Produzco Cocinando con Doña Doris, produzco Calimán, produzco La Leyenda, produzco el Peluquerito, produzco una radionovela, produzco La Comandancia, La Chicharra de los Recuerdos, La Casita de los Chismes. Con la misma fuerza y compromiso que aquel día en que nació. Y me dice otras producciones que tiene. Saludos, mi querido Renato. Siempre lo estoy viendo. Un fuerte abrazo. Lo que pasa que yo no le pongo el sello, las características que hago a las parodias. Saludos. Bien, Chentillo, ya sabía que te producía. Pues póngaselas, porque uno parece que quien trabaja ahí es Redondo Licona y no usted. No, pero sabe, Chente, como el bromista y nos hace reír, es que yo siempre vengo en carretera como a las 5 de la tarde y los escucho, la chicharra de HRN, ¿verdad? Entonces, me entretiene. Es una broma, Chente. Ya, como no sella sus caracterizaciones, solo Armando Redondo Licona, entonces mire, uno cree que usted no trabaja. Pilas, Chentío, en los 91 años de HRN La Voz de Honduras. Gracias, Lick. Ha sido un interesante programa. Gracias, Federico. Interesante. Germán, interesante. A todos, muchas gracias. Buenos